Ok, hoy vamos a iniciar una serie de temas que van a ir continuándose domingo a domingo. ¿Ok? El título, el enunciado principal de estos temas que vamos a considerar durante los próximos domingos es cosas que Jesús no fue. Podríamos hablar extensamente de todas las cosas que Jesús fue cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Y tendríamos una infinidad de cosas que decir de él. Pero lo que vamos a ver durante los próximos domingos es las cosas que Jesús no fue. Y vamos a iniciar precisamente el día de hoy con el primero de estos temas. Recuerden que el domingo anterior habíamos hablado de que nosotros debemos ser un reflejo de lo que Jesús fue. Pero también tenemos que tener conciencia de lo que Jesús no fue. Y de igual forma nosotros tenemos que aprender a no reflejar lo que Jesús no fue. Y el tema de hoy, ven que la gráfica está muy bonita, a mí me encantó esa imagen. Es este. Cosas que Jesús no fue. Un machista. Es muy interesante el enfoque o la visión que tienen algunas personas acerca de la Biblia. Entonces, con mucha frecuencia se habla de que Dios es un machista. Que la supremacía que está plasmada en las páginas de la Biblia siempre apuntan a que el hombre es mejor, a que el hombre es superior, a que el hombre ocupa un lugar más alto que el de la mujer. Pero ¿será cierto realmente que esto es así? ¿O será que hemos interpretado mal la forma en que Dios ha proyectado estas cosas? Nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros leemos en la Escritura, todo lo que nosotros leemos en la Biblia viene de un contexto muy diferente al nuestro. Estamos hablando de una sociedad de Oriente Medio, no latinoamericana como la nuestra, una sociedad de Oriente Medio de hace más digamos, en el caso del primer siglo, de hace casi 2000 años, ¿verdad? Todo lo que se relata ahí, más de 2000 años. Y les voy a contar una cosa. Hace más de 2000 años, en América Latina, la sociedad era totalmente diferente a lo que usted se imagina hoy. Porque hace 2000 años en América Latina lo que existía eran civilizaciones aborígenes. ¿Ok? Entonces, los clanes y la forma de dirigir y de estructurar la sociedad era muy, muy, muy distinta a la que nosotros notamos en los evangelios, por ejemplo, o en el libro de los Hechos. ¿Ok? Entonces, mientras allá tenían una estructura ya organizativa, administrativa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y una especie de sociedad un poquito progresista, digamos, en ese contexto particular, acá en nuestras latitudes, las personas iban de cacería, vivían en ranchos hechos de paja, se dedicaban tenían roles establecidos para el hombre, para la mujer, etc. Y usted dirá, ¿y cómo es que eso existía si ellos no tenían Biblia? ¿Cómo es que ellos visualizaban el mundo de esa forma, verdad? Con roles establecidos donde el hombre se encargaba de ciertas funciones particulares y la mujer de otras por default. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estas sociedades las mujeres no eran las que iban al campo a cazar y a hacer todas las labores. Las mujeres se encargaban normalmente del cuidado de la familia, de los hijos, de las labores relacionadas con la alimentación, el cuidado, la atención, etc. ¿Ok? Y usted dice, ¿y ellos no sabían de la Biblia? ¿Y ellos nunca habían escuchado el relato del Génesis? Entonces, ¿cómo es que se comportaban de manera tan similar? Porque existe una línea
de información común que fue la que Dios estableció desde el principio de la creación del hombre. Y de ahí para adelante fue dada a las diferentes tribus y naciones alrededor de toda la tierra. ¿Ok? Pero volviendo al tema, Jesús no fue un machista, en medio de una sociedad muy machista. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la sociedad del primer siglo era una sociedad de predominancia masculina. O sea, eran los hombres los que ejercían una posición de privilegio, una posición superior, y lo voy a decir así, sí, superior, porque lo que hacía era ningunear a las mujeres, rebajarlas, anularlas, cancelarlas y circunscribirlas a ciertas ocupaciones o a ciertas labores que eran las que determinaban el valor de una mujer. Una de ellas, por ejemplo, la maternidad. Entonces, en medio de estas sociedades, una mujer que no podía tener hijos no valía nada. Y uno dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que una mujer estaba valorada en función de sus capacidades reproductivas? Pues así era. Y se daban una serie de circunstancias y una serie de injusticias y una serie de abusos terribles. ¿Ustedes creen que los movimientos que nosotros estamos viendo hoy de feminismo y de todas esas cosas, como reacción a todo el comportamiento de las estructuras patriarcales, etc., es cosa moderna? No, hermanos, no, hermanas. Eso existe a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ahora estos movimientos han encontrado respaldo de ciertos grupos de poder y eso les permite entonces incursionar en la sociedad y protestar de manera activa y contraria, digamos, a toda la estructura social existente. ¿Está bien protestar? Por supuesto que sí. ¿Es justo lo que está ocurriendo en algunas latitudes, en algunos casos? No, definitivamente no lo es. Pero nos hemos ido al otro extremo, ¿verdad? De ser una sociedad tolerante con todos estos abusos y con todas estas estructuras arcaicas, disfuncionales a nivel social y a nivel emocional, nos hemos ido al otro extremo, donde entonces ya el hombre debe ser castigado, sancionado, relegado, desaparecido, ninguneado. O sea, ahora le vamos a pagar con la misma moneda. ¿Será la solución? No. Lo que necesitamos es establecer nuevamente un equilibrio, porque sí ha habido un desequilibrio terrible. Pero no vamos a resolver el problema desequilibrando para el otro lado. O sea, siempre la carga va a estar desacomodada y no es la idea. Entonces vamos a analizar un poquito la manera de Jesús o el comportamiento de Jesús con respecto a esto en particular. Jesús era un hombre rodeado de mujeres. Era algo muy extraño esto en esa sociedad. ¿Por qué? Porque los hombres no enseñaban a las mujeres. Los hombres enseñaban a otros hombres. ¿Ok? Las escuelas farisaicas y todas estas estructuras religiosas diseñadas para promover y desarrollar y continuar con el legado espiritual del judaísmo estaban en función de los hombres, no de las mujeres. Y recuerden lo que Pablo dijo en uno de esos famosos y muy mal aplicados y muy mal interpretados pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento. No permito que la mujer enseñe. Pues ese no permito que la mujer enseñe no era solamente cosa de Pablo, era cosa de la sociedad. La mujer no estaba en posición de enseñar, solamente los hombres. Pero Jesús era un maestro rodeado de mujeres. Ser un maestro, era un rabino judío que enseñaba a mujeres. Y esto ya de por sí era una gran diferencia. ¿Cómo era eso?
cómo es que un rabino, un entendido de la ley, enseña a las mujeres. O sea, ya empezando por ahí, ya la cosa no gustaba a la sociedad de aquella época. El pasaje de Lucas 8, los versículos del 1 al 3, nos da un detalle acerca de esto, donde dice, y poco después, él, ¿quién es él? Jesús, comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, los apóstoles, correcto. ¿Había mujeres entre los 12, entre los apóstoles? No, ninguna. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, llamada Magdalena o María de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Entonces, hermanos, esto es muy importante que usted lo piense, lo aprenda y lo estructure a partir de aquí. Muchísimas veces cuando en los pasajes de los evangelios dice, le dijo a sus discípulos, muchas veces esos discípulos no eran solamente los 12. Muchas veces esos discípulos eran los 12 más parte de estas mujeres. Ojo lo que dice. Y muchas otras. O sea, aquí habla de María Magdalena, habla de Juana, dice la mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, o sea que era la esposa de alguien importante. ¿Por qué? Porque el mayordomo era el servidor principal. Y este mayordomo era el mayordomo de Herodes, el rey de Judea. ¿Ok? El rey Herodes. Entonces, este mayordomo no era cualquier pelafustanes. Y esta mujer, Juana, era la esposa del mayordomo de Herodes. O sea, tenía una posición social importante, elevada. ¿Ok? Entonces, cuando se habla muchas veces de los discípulos en los pasajes de los evangelios, no está hablando solamente de los 12. Está hablando de los 12 y de otros más que les acompañaban, entre ellos una importante cantidad de mujeres. Y les voy a decir una cosa, eso no era algo común. Era común ver a un maestro caminando con todos sus discípulos varones, pero ver a un maestro caminando con un grupo de mujeres atrás, no. Eso no era algo normal. Entonces ya de por sí eso atropellaba a los preconceptos y toda la estructura patriarcal del judaísmo en esa época. ¿Ok? Y hay algo todavía más complicado o todavía más fuerte aquí. ¿Cuántos hombres sostenían el ministerio de Jesús? Aquí no habla de ningún hombre que dijera, bueno, es que el mayordomo de Herodes mandaba con su esposa una cantidad de dinero para sostener el ministerio de Jesús. No, dice que ella, María de Magdala, Juana y muchas otras, de sus propios recursos económicos financiaban el ministerio de Jesús. Muchachos, vamos de gira para San Carlos. Los pasajes, no se preocupe. Señor, aquí está la plata. Y María Magdalena sacaba una bolsita con monedas y decía, aquí está para que financiemos. ¿Y dónde nos vamos a hospedar? Por eso no se preocupen. ¿Y qué vamos a comer? ¿A qué con qué? O sea, vamos a ir por las aldeas y los pueblos y vamos a recibir lo que nos den, pero cuando la cosa se ponga difícil, aquí hay plata para eso. ¿Y quién ponía la plata? Las mujeres, hermanos, las mujeres. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, este maestro, este rabino, era una cosa
demasiado diferente para su época. ¿Por qué? Porque incluía a las mujeres dentro de su grupo de discípulos y además de eso se dejaba apoyar económicamente por las mujeres. Cosa muy rara, ¿verdad? Muy, 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 muy rara. Bueno, vamos a seguir. ¿Conoce usted esa imagen o puede reconocer usted esa imagen? Este rubio de ojos azules, ¿verdad? Estereotipo del Jesús del europeo, ¿verdad? Está aparentemente escribiendo en la tierra algo, ¿verdad? Y ahí hay una mujer, ojo lo que les voy a decir. Esta imagen de esta mujer que nosotros estamos viendo aquí probablemente no corresponde tanto o con lo que realmente ocurrió, porque esta mujer tiene ropa, está medio peladita, pero tiene ropa. Les voy a contar una cosa, Lo que describe el Evangelio sobre lo que pasó es que esta mujer la agarraron desnuda y la llevaron y la tiraron a los pies de Jesús, sin ropa. Porque cuando usted está teniendo relaciones íntimas, usted generalmente no tiene ropa, ¿verdad que no? Entonces, y si lo que querían era dañarla, avergonzarla, etcétera, no le van a decir, mira, ponete la ropa porque te vamos a avergonzar. No, así como está, de las mechas se la llevaron. Entonces la agarraron desnuda, la arrastraron, la anduvieron paseando por todo el centro de la ciudad, y donde está Jesús se la tiran ahí, medio desnuda. Entonces, yo personalmente, interpretación mía, creo que es una de las razones por las cuales Jesús no levantó la mirada. Él no quería participar, él no quería ser otro de aquellos que estaba avergonzando con su mirada el cuerpo de aquella mujer. Él respetó el cuerpo de aquella mujer y volvió a ver para otro lado y se puso a hacer dibujitos en la tierra. ¿Ok? Defensor de mujeres cuestionables, además. O sea, no solamente andaba con mujeres y enseñaba a mujeres, no, también defendía a mujeres que parecía que no tenían ninguna razón de defender. Y dice Juan, del Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y los versículos del 4 al 11, lo siguiente. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, estaba haciéndolo con un hombre que no es su marido. De ahí derivamos que sorprendida en el acto mismo del adulterio significa que no tenía ropa y que así como estaba se la llevaron. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Le volamos piedras o qué? Dice el 6, decían esto probándole, para tener de qué acusarle. Pues Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Cualquiera de ustedes, el de ustedes que nunca ha pecado, que no tiene pecado encima, agarre la piedra y tíresela. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. ¿A quién se dirigió? A los hombres, porque no creo que haya habido una mujer en medio de ese grupo arrastrando a otra mujer. No creo que eso haya ocurrido, ¿verdad? Era un grupo de hombres arrastrando a una mujer, avergonzándola con la intención de apedrearla. Entonces Jesús se dirige a estos hombres y les dice, ok, el de ustedes que esté libre de pecado, dele, tírele piedras, no hay ningún problema. Eso dice la ley, hágalo, el que no tenga pecado. Dice, inclinándose de nuevo, escribía en la tierra, en ningún momento vuelve a ver a la mujer. Aquí no. Sigue diciendo el Evangelio de Juan. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Se fueron todos. Solo quedó Jesús y aquella mujer. Y en este momento, enderezándose Jesús,
le dijo, ¿a quién? A la mujer. Ahí sí la miró. ¿Dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Entonces está defendiendo a una mujer totalmente cuestionable. ¿Por qué? Porque había sido descubierta infringiendo la ley de Moisés, cometiendo adulterio en el acto mismo del adulterio, o sea, en la intimidad con un hombre que no era su marido, y entonces probablemente hay un reclamo, alguien se entera, van los ancianos, las personas, los varones de la ciudad, la sacan y se la llevan a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Si eso dice la ley, apedréenla. No. Él dice, bueno, está bien, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Ninguno fue capaz de hacerlo porque todos habían pecado. Entonces, hermanos, nosotros somos cínicos porque a veces pensamos que nuestros pecados son menos malos que los pecados de los demás, ¿verdad? Porque yo es que de vez en cuando digo una mentirilla y a veces cojo cosas que no son mías, pero eso no es tan malo como andar acostándose un hombre con otro hombre. Eso no es tan malo como que una mujer ande con un hombre casado, porque yo jamás haré una cosa de esas. Entonces tu pecado es justificable, el de ella no. Tu pecado es justificable, el de él no. Es así. O sea, eso es lo que dice aquí. Ellos, como hombres, como el machismo que ellos vivían, pensaban que ellos podían pecar y que ser pecado era aceptado por la ley, por la sociedad, pero para mí no. Vea qué interesante lo que Eduviges está diciendo. O sea, su perspectiva masculina les decía que ellos tenían el derecho, digamos, a pecar, porque la ley, de alguna u otra forma, les validaba algo de eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley establecía que si usted cometía un pecado, presentaba un sacrificio, y con ese sacrificio el problema se resolvía. ¿Ok? Pero este pecado en particular no se podía resolver así. No había un solo sacrificio que pudiera salvarle la vida a esta mujer. Una vez que ella fue descubierta en adulterio, en el propio momento en que está teniendo cópula con un hombre que no es su marido, en ese momento esa mujer está muerta, literalmente. No había absolutamente nada que pudiera salvarla. El hombre también, ¿no? Se supone que sí, que debían ser apedreados, ¿verdad? Pero ahí no vemos al hombre. No, por eso, pero yo digo que la ley sí indicaba que... La ley lo indica, o sea, que digamos, sí, que deben ser apedreados, pero ahí no vemos al hombre, ¿ok? Ahí vemos a la mujer. El hombre no sé si salió corriendo o si los que iban a arrastrar a la mujer dijeron, ándate de aquí, no sé, cualquier cosa de esas puede ser posible, ¿verdad? Porque evidente... Era como el defensor. Perdón. Ya él se veía como el defensor, pienso yo. Por eso buscaban eso. Sí, entonces, claro, porque como él hacía cosas tan fuera de lo común, ¿verdad? Y él iba en contra de lo establecido, entonces los fariseos, entonces esta gente dice, esta es la oportunidad para agarrarlo caído, ¿verdad? Donde diga una cosa que sea contraria a la ley, inmediatamente le caemos encima y lo juzgamos y lo acusamos de eso. Y el hombre dijo, está bien, eso dice la ley, perfecto. El que no tenga pecado, que la apedree. ¿Okay? Entonces, Jesús no está distinguiendo pecado aquí. Él no está clasificando pecado. Uy, no, es que como esta cometió adulterio, esta sí tiene que morirse, es que no hay otra. No. ¿Qué le dice al final?
¿Alguno te condenó? ¿Y los que te juzgaban, qué se hicieron? Se fueron todos, todos y todos. Entonces, yo tampoco, que soy maestro de la ley, tampoco te voy a condenar. Andate y no peques más. O sea, eso que andas haciendo, mujer, deja de hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta vez te salvaste, pero la próxima tal vez yo no esté, ¿verdad? Seguimos. ¿Reconoce usted esa imagen? ¿Quién parece ser? Ajá, la que tocó el borde del manto de Jesús, la mujer con flujo de sangre. Jesús fue purificador de dignidades. Jesús dignificó a las personas y dignificó a las mujeres. Y ya les voy a contar por qué. Lucas capítulo 8, versículos 43 al 46 dice lo siguiente: y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que estaban con él: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta de que de mí había salido poder. O sea, en medio del tumulto que va caminando con Jesús, ¿verdad? Lo llevaban como, no sé, como un rockstar, ¿verdad? Toda la gente apuñada ahí, empujando y apretando y todo, ¿verdad? Aquella mujer se acerca por detrás, calladita, sin que la vean. Y ella dice en su mente: este hombre es un hombre santo. Si yo logro por lo menos tocar el borde del manto de él, yo puedo sanarme. Se acerca por detrás, no se para frente a Jesús y le dice: Maestro, ayúdame, sáname. No, por detrás. ¿Se acuerdan la semana anterior, creo que fue, que estuvimos hablando de la mujer que derramó el frasco de perfume? ¿Cómo lo hizo? Por detrás. Se acercó por detrás. Esa era la realidad de las mujeres. Y es que ella, aparte de ser mujer, estaba inmunda. Además, esa era la realidad de las mujeres. Las mujeres no se paraban de frente a un hombre, no. Y si necesitaban algo, no era esa la forma en que lo pedían. Iban por detrás, por la puerta de atrás. Las mujeres vivían acercándose, pidiendo, necesitando y tratando de obtener las cosas por la puerta de atrás. Qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza. Qué vergüenza ver eso. Qué vergüenza sentir que la mujer no se sentía merecedora, no se sentía digna, no se sentía persona. Qué vergüenza. Seguimos. Vea lo que sucede. Entonces esta mujer va y se acerca por detrás y dice que en el instante que toca el borde del manto ella siente donde el flujo se detiene. O sea, imagínense 12 años con flujo. O sea, esa mujer probablemente constantemente sentía donde le bajaba y le bajaba. Hermanas, ustedes han tenido menstruación, ustedes saben lo que es eso. Y ustedes saben que hay meses en que es terrible aquello, parece que se van a ir en sangre. Imagínense eso por 12 años. O sea, aquella mujer sentía aquello. O sea, probablemente esa mujer constantemente tenía que estarse cambiando a cada rato porque no habían toallas sanitarias, ni tampones, ni nada de esas cosas. Usaban trapos y les llamaban trapos de inmundicia. ¿Ok? Pero vea qué interesante lo que viene ahora. Levítico capítulo 15, versículo 19 dice: cuando una mujer tenga flujo, la ley, lo que decía la ley. Cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días. O sea, era impura.
y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. Y ahora dice el versículo 25, ahí mismo. Si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro, continuará como en los días de su impureza menstrual, es inmunda. Qué etiqueta más horrible, hermanos, hermanas, qué etiqueta más espantosa. O sea, era inmunda por algo que ella no podía controlar. Y cualquiera que la tocara quedaba inmundo. Entonces aquella mujer iba por la vida como un leproso. Porque nadie podía tocar un leproso, porque el que tocara un leproso quedaba inmundo. Entonces aquella mujer iba por la vida como un leproso. Aquella mujer no podía ser amada. ¿Ustedes me entienden? Aquella mujer estaba sola, no lo dice el pasaje, pero usted lo deduce. ¿Por qué? Porque si era una mujer inmunda y la ley decía que cualquiera que tocara a una inmunda quedaba inmundo también, ¿cuál hombre se atrevía? Ninguno. Esa mujer probablemente su marido, si es que lo tuvo en algún momento, la había dejado botada. A su suerte. Ella no podía sentir un abrazo, una expresión de afecto, de cariño. ¿Por qué? Porque cualquiera que la tocara era inmunda. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, lo que Jesús hace por esta mujer es devolverle su dignidad. Lo que y de alguna u otra forma parece que es algo involuntario, ¿verdad? O sea, porque Jesús no está tocándole diciendo, no, se sana, no, o sea, es algo que ocurre de manera indirecta. Y Jesús dice, ¿qué pasó? Al que alguien me tocó, porque yo acabo de sentir que de mí salió poder. O sea, alguien acaba de drenarme un poquito la batería, ¿verdad? ¿Ok? Pero ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Después de que ya dice, y entonces la mujer viene delante de él y le dice, fui yo. Mi situación es esta, 12 años, no, o sea, todo el dinero que he tenido me lo he gastado en médicos para ver cuál de todos me lo puede resolver. Ninguno me lo ha resuelto hasta hoy. Y le dice, quedas libre de tu mal. Has sido sanada de tu mal. Pero no solamente es que ya no va a tener que ponerse trapos de inmundicia, es que además ahora sí va a poder interactuar con otras personas. Le devolvió su humanidad. Seguimos. Esta imagen no creo que la vayan a reconocer, pero entonces le vamos a entrar directamente. Validador de razonamientos. Jesús era un validador de razonamientos. Él valida el razonamiento de una mujer. ¿Cuál mujer? Esta. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 29 dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Le rogaba. Hermanos, ¿ustedes saben qué es rogar? O sea, cuando usted está rogando, usted necesita desesperadamente que la persona a la que usted le está rogando le conceda lo que usted le está pidiendo. ¿Ok? No, si me puede ayudar, bien, si no, eso no es rogar. Usted ruega cuando usted le dice a una persona, por favor, por lo que más quiera, miren, no me deje ir sin una respuesta, ayúdeme, vea, yo lo necesito. Eso es rogar. Dice que esta mujer le rogaba que echara fuera al demonio que tenía su hija.
Entonces ve lo que ocurre. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacíen, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahorita les voy a explicar algo con respecto a esto. Pero ella le respondió y dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Les voy a explicar algo con respecto a esta expresión, porque pareciera ser que Jesús es muy grosero, ¿verdad? Pareciera que está respondiéndole de una manera muy grosera a esta mujer, ¿ok? Les voy a explicar esta expresión perrillos. Cuando Jesús habla de los perrillos en ese pasaje, está hablando de las mascotas. No está diciendo los perros inmundos, sarnosos, no. Dice la traducción que lo vierte en el pasaje en la Biblia en castellano como perrillos. Pero realmente la palabra que está usando en griego, ahí el pasaje del Nuevo Testamento, tiene que ver con las mascotas. Entonces, ¿las mascotas de la casa son despreciables? No. Las mascotas de la casa son parte de la familia, o sea, pertenecen a la casa, son parte de la dinámica del hogar, ¿cierto? Sí. Pero ¿quiénes comen primero? Obviamente. O sea, ¿a quién hay que darle de comer primero? Pues a la familia, obviamente. Le damos de comer a la familia y después le damos de comer a las mascotas. Las mascotas también comen, pero comen después. Ese es el orden, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer sirofenicia? Lo que le está diciendo es, yo vine a la casa de Israel, mi prioridad es darle el pan, poner al alcance la salvación, la sanidad, la libertad, todas estas cosas, primero a los de la casa. Primero a los judíos. Después a los de afuera. Después a las mascotas. Vamos a darle de comer a la familia primero y después le damos de comer a las mascotas. Es lo que está diciendo Jesús. Ven que cuando uno entiende y analiza e investiga estas cosas, ya no suena feo. Si hablamos de perros, uy, qué feo que lo que le dijo el Señor a esta mujer. No, ese era el significado de lo que estaba sucediendo, de lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Le vas a preguntar algo, Zule? Ajá. ¿Qué significa Sirofenicia? Ok, era el lugar donde había nacido. Ok, Sirofenicia de nacimiento. Eso significa que era una mujer gentil, o sea que no era judía y que había nacido en esa región Sirofenicia. Ok. Entonces, vea después de que le dice, es que primero le damos a la familia, después le damos a las mascotas, mamita. Eso es así. Y entonces la mujer le dice, está bien, yo eso lo entiendo, pero las mascotas comen las boronas que caen de la mesa de la familia. Ahí están, a los pies de la familia, en la mesa, también están en la mesa. También están a la hora de la comida. Lo que pasa es que tienen que esperarse hasta que les sirvan a ellos, porque primero está comiendo la familia. Sí, pero las mascotas también se comen las boronitas que se caen de la mesa, le dice la mujer a Jesús. Y Jesús se queda así, es cierto, tiene razón. Entonces vea lo que le dice, por esta respuesta, por esto que acabas de decir, porque es cierto, porque lo que acabas de decir es válido, tu hija ha sido liberada de su problema, del demonio que tenía. ¿Entienden? Era mujer y además era gentil. Y Jesús era un rabino, un maestro del judaísmo. Eso no ocurría. O sea, que un hombre hablara con una mujer en ese contexto era imposible. Y muchísimo menos si encima de esto la mujer era gentil. O sea, olvídese, eso no iba a ocurrir nunca. ¿Entienden? Pero esta mujer, desesperada por el problema de su hija, acude al quien ella cree que puede resolverlo.
Pero el que ella cree que puede resolverlo, le dice, mamita, es que primero es para la familia, las mascotas van después. Y ella le dice, está bien, yo eso lo entiendo, pero las mascotas también se alimentan de las boronitas que caen de la mesa de los dueños, de la familia. Entonces Jesús dice, es cierto. A los hijos no merecía el pan de los hijos, Ajá, pero podía cazar lo que cayera. exactamente. Hermanos, nosotros tenemos una perra en mi casa, Nelly. Y Nelly, cada vez que estamos nosotros comiendo, ya llega y se sienta abajo. Y lo vuelve a ver a uno así con los ojos, ¿verdad? Le pela los ojos y le hace así, ¿verdad? Como me vas a dar. ¿Qué? No la tenemos acostumbrada a darle comida mientras nosotros estamos comiendo porque nos parece que no es agradable. ¿Ok? Pero lo que se caiga ya lo pesca, ¿verdad? Lo que se caiga, la boronita, el pedacito, o sea, Dios guarde, a veces han estado ellas comiendo y tal vez a la hora de llevarse algo a la boca, ¡fla!, se les cayó el pedazo de carne al suelo, olvídese, Nelly lo va a pescar, no lo deja pero ni tocar el piso. ¿Ok? Entonces entendemos esa situación, entendemos esa circunstancia. Pues eso es lo que le está diciendo esta mujer. Está bien, yo entiendo, la familia come primero, pero ahí están las mascotas y las mascotas se comen lo que caiga. Entonces, de las boronitas, vea lo que le está diciendo esta mujer a Jesús. Dame una boronita. Dame una boronita. O sea, esta mujer está como Nelly viéndolo a uno como diciendo, no me vas a dar nada. Dame una boronita. Y Jesús dice, está bien. Te voy a dar la boronita por la que estás rogando. Amén. Esta, si saben quién es, ¿verdad? La samaritana. Resulta que Jesús era un reclutador de mujeres. Eso no era común en aquella época. Que un maestro reclutara mujeres para que fueran sus discípulos, eso no era común. Vea lo que ocurre. Juan capítulo 4, versículos 7 al 9 dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Entonces la mujer se sorprende, este es judío, su vestimenta lo delataba. ¿Ok? Este es judío. Y yo soy mujer. Y además de ser mujer, soy samaritana. Entonces los judíos no tienen trato con los samaritanos, y mucho menos con las mujeres. ¿Y por qué este hombre me está pidiendo agua a mí? Pero si nosotros leemos el resto del relato que está ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, nos damos cuenta de toda la conversación. Al final Jesús le presenta el Evangelio a esta mujer. Ya cuando la mujer entiende todo esto, le dice, anda, busca a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Le dicen, bien has dicho, o sea, estás hablando la verdad, porque 5 maridos has tenido, carebarro, y el que tenés ahorita no es tu marido. ¿Ok? Entonces le muestra, ¿verdad?, la foto, le dice, esta sos vos, mujer. Entonces vean qué interesante, ¿por qué digo que Jesús fue un reclutador de mujeres? ¿Quién fue la que llevó el Evangelio a Samaria? Esta samaritana. Se va a la ciudad, se va al pueblo y le dice, me he encontrado un hombre que me dijo todo lo que yo soy. ¿No será este el que estamos esperando? Y se llevó el tropel de hombres para que fueran a conocer a aquel. ¿Quién fue la promotora del Evangelio en Samaria? Esta mujer samaritana. Entonces Jesús la reclutó para que se convirtiera en la puerta de entrada del Evangelio de Samaria. Una mujer. ¿Entienden, hermanos? Hermanas, una mujer. Seguimos. Una procesión fúnebre, una mujer, un cadáver, apoyando a las desamparadas.
quiero que le pongan mucha atención a esto que voy a decirles. La viudez era considerada como una desgracia, un oprobio y una vergüenza, igual que ser estéril. El papel de la mujer era ser esposa y madre de muchos hijos y ocuparse de las faenas domésticas. La viudez representaba la pérdida de posición social, marginación y falta de sustento. En el momento del fallecimiento del esposo y como señal de duelo, la viuda se quitaba las joyas, se vestía de saco, se mesaba los cabellos, no ungiéndose la cabeza con perfume. O sea, andaba como un alma en pena. Ya no se adornaba con joyas, ya no se vestía bonito, ya no se arreglaba el pelo, andaba con las greñas estilo chimoltrufia, ¿verdad? Y todo el mundo veía lo que aquella mujer estaba padeciendo. Pero no era solamente el tema de lo que le había pasado, no era el estigma social. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la mujer perdía su propósito. Su marido se había muerto y ella vivía para complacer y atender a su marido. ¿A quién iba a complacer y atender si ya el marido no estaba? Y si era estéril, peor todavía. O sea, porque ya no valía nada y ahora viuda vale menos. Qué duro, ¿verdad? Qué horrible. Esa era la realidad. Esa era la realidad de las mujeres en ese contexto. Dice, representaba una pérdida de posición social, o sea, ya no era nadie. Antes era la esposa de fulano, ahora ya no es la esposa de fulano porque fulano se murió. Entonces lo único que podía hacer en la vida ya no lo era. Sigue diciendo aquí, en dicha cultura patriarcal era imposible vivir sola. La unidad fundacional y el espacio base de la existencia era la casa o la familia, y fuera de ella, una mujer quedaba abocada a la prostitución o vagaba sin ayuda por el territorio. ¿Por qué? Porque no podía trabajar. Las mujeres en ese contexto social no trabajaban, no tenían un trabajo, no iban, no tenían un empleo, entonces les quedaba o prostituirse o andar mendigando por la vida. Ven, hermanas, voy a parar un momentito aquí. Dios no lo quiera, pero si alguna de las mujeres que están acá, casada, enviuda, ¿qué sucede a partir de ese momento? En este contexto social, no te estamos matando, Henry, te queremos mucho, hermano. En este contexto social, si nuestro hermano Henry parte con el Señor, Fátima sigue trabajando, o sea, sigue viendo su propia necesidad, sigue atendiendo sus necesidades materiales, ¿ok? En ese contexto no se podía. Y una persona se puede morir en cualquier momento. Yo puedo estar vivo hoy y muerto mañana, ¿ok? Y mi esposa, dame hasta mañana, Fátima. Dame hasta mañana, porfa. En ese contexto, mi esposa el día de mañana podría ser viuda. ¿Me entiende? Pero en aquella sociedad, ella quedaba desamparada. En la nuestra, no. Pero en aquella, sí. ¿Y la familia no les ayudaba para ellos? La familia les ayudaba, sí y no, pero como era una cuestión cultural, o sea, ya se sabía, apoyaban, ayudaban a las viudas en su tribulación, etcétera, o sea, era parte de, pero, o sea, yo te ayudo hoy, yo te doy un pancito hoy, pero semana entrante, y dentro de 15 días, y el mes que viene, o sea, y hay que seguir comiendo por todos los años que siga con vida, entonces no iba a ser una cuestión permanente, ayudamos ahorita, ayudamos un poquito, pero después juéguesela como pueda. Entonces, por eso es que esa era la situación, o sea, o se prostituía o se dedicaba a mendigar. Muy duro. El sumo sacerdote no podía casarse con una viuda o con una divorciada, pues formaban parte de un grupo marginal. ¿Ok? Unas pocas viudas disfrutaban de propiedad, como Noemí, como Abigail, como la Sunamita, para su sustento, pues la herencia iba preferencialmente al varón primogénito y no a la viuda. Entonces la herencia le quedaba al hijo mayor. Si era un buen hijo, amparaba a su mamá, ¿verdad?
Pero ¿y si no? Aquella mujer quedaba en la calle. Esa es otra historia. Pero les estoy diciendo cómo funcionaba. En realidad, o sea, cómo era que funcionaba. ¿Cuál era la realidad de esta situación? De quedar en viudez en esas circunstancias era algo terrible. Era lo peor que le podía pasar a una mujer. ¿Ok? La viuda, tanto entre los judíos como entre los egipcios, era mirada como el miembro más débil de la sociedad, junto con el huérfano y el extranjero. La viuda estaba sometida a dificultades económicas, sociales y legales, principalmente por carecer de un patrocinio masculino, o sea, porque no había un hombre. Hermanas, y les voy a decir una cosa, todavía hoy es así. Todavía en esta sociedad es así. ¿Por qué? No lo estoy diciendo por usted, mi querido Jerry, ¿verdad? Pero si una mujer, normalmente lo que ocurre, llega sola a un taller mecánico, ¿qué le pasa? Se la bailan, le dicen que tiene, o sea, es que el rol de la mufla se dañó y hay que cambiarlo y es carísimo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque se aprovechan de la circunstancia, porque se aprovechan de la situación. ¿Por qué? Porque la mujer vino sola, ella no sabe de eso, entonces me la puedo bailar. No ocurre en el taller de Jerry, gracias a Dios. ¿Ok? Pero ocurre con mucha frecuencia. Cuando una mujer contrata un servicio o un trabajo, bueno, mi hermana Eduige no es viuda, pero le ha tocado tener que contratar trabajos y servicios mientras su esposo trabaja ya en Gran Caimán. Entonces, aunque no es viuda, prácticamente en esas circunstancias es una mujer sola. ¿Cómo le ha ido? Gracias a Dios porque me ha agarrado la mano el Señor. Y porque se ha pellizcado también. Porque el Señor me da sabiduría, me pone las personas que de verdad me ayudan. Realmente no me ha ido mal. Pero sí se ha encontrado con un que otro mañoso, dígame si no. He tenido que enfrentarme en situaciones, ¿verdad? Que no son normales. ¿Por qué? Porque es una mujer la que está contratando para que le hagan una ampliación, para que le cambien un techo, para que le arreglen. Es una mujer. Entonces, cuando usted sabe, como hombre, eventualmente digamos, aunque hoy hay un montón de hombres inútiles que no sirven absolutamente para nada, porque es la verdad, ahorita hay un montón de inútiles que no tienen ni idea de lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Ok? Pero, por ejemplo, lo estándar es que un hombre, mira, hay que cambiar un par de láminas ahí el techo, pueden cobrar por esa vara, mientras se suben el techo, compramos las láminas, 25, 30, 40 mil pesos, está bien. Pero si es una mujer la que llama para contratar eso, le dice, uy, es que vea, es que hay que hacer esto, eso vale 75. Eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil, ¿verdad? Es complicado. Entonces, lo que costaba 40, al hombre que lo contrató, a la mujer le cuesta 75,000. Y encima de eso se lo hicieron y se lo hicieron mal. Y no lo dejaron bien. Entonces, no, es que ¿sabe qué fue lo que pasó? Que es que ahí hay una pieza que viera que está malita, pero eso no es culpa de nosotros, ¿verdad? Si usted quiere, yo se lo arreglo para que le quede bien, pero eso le va a costar 35,000 pesos más. ¿Me entienden? Esa es la realidad, hermanos. Pues esa era la realidad de estas mujeres también. No tenían un hombre que las respaldara, no tenían un hombre que las protegiera, no tenían un hombre que las representara y quedaban en desamparo. ¿Entendemos? Sigo. ¿Por qué les hago todo este contexto? Por lo siguiente. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 13 dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Claro, la pobre mujer, su único hijo, y se le muere. O sea, ella había quedado viuda y dice, pero por lo menos tengo a mi hijo. Entonces mi hijo va a velar por mí, mi hijo me va a cuidar, me va a acompañar, se va a encargar de mí, pero y se murió. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y ve lo que sucede. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. ¿Y qué hizo después? Resucitó al muchacho. ¿Por qué? Porque él ve a aquella mujer desesperada, destrozada, con la mirada perdida porque a partir de ese momento se iba a convertir en una indigente,
o en una prostituta si estaba jovenzona, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones. Entonces, aquella mujer está con una desesperación, con una angustia. No era solamente el dolor de perder a su hijo, o sea, era lo que seguía después de eso. Y Jesús le dice, no llores, yo te lo voy a resolver. Y le devuelve a su hijo. Porque esa mujer, si Jesús no hubiera hecho eso, hubiera quedado desamparada. ¿Entendemos? Entonces, seguimos aquí. Las primeras en confirmar el Evangelio fueron mujeres. ¿A qué me refiero con confirmar el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? A ver, ¿quién me dice qué es el Evangelio? Yo lo he dicho un montón de veces, así que por favor no me digan que no saben. El Evangelio es poder de Dios. Ok, ¿qué es? ¿Cuál es el Evangelio? Que murió y resucitó al tercer día. Ajá, ok, que Jesús vino en carne, que fue sepultado, ok, o sea, vino en carne, murió, fue sacrificado, fue crucificado para perdón de pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Las primeras personas en confirmar que eso era cierto fueron mujeres. Lucas capítulo 23, versículos 55 y 56 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento, porque Jesús murió en la víspera del Sabbat, del día de reposo, entonces no podían ir al día siguiente a perfumar y a preparar el cuerpo. Tenían que dejar que el día de reposo pasara e ir el siguiente día, que era domingo o el primer día de la semana. Ahora dice Lucas capítulo 24 versículos 1 al 9, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Ese es el Evangelio. El Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores, iba a derramar su sangre para perdón de pecados, iba a ser sepultado e iba a resucitar al tercer día. Entonces, estos ángeles les están recordando a estas mujeres, ¿ustedes no se acuerdan qué era el Evangelio? ¿Cuál era la última parte del Evangelio? Que iba a ser resucitado, que iba a resucitar al tercer día. ¿Se acuerdan? Ya no está aquí, resucitó. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellas fueron las voceras que dijeron, ¿saben qué? Era cierto. Todo lo que Jesús dijo acerca del Evangelio era cierto. Resucitó, el cuerpo no está. Ahí están sus ropas dobladas, pero Él no está, el cuerpo no está. Y habían puesto guardias vigilando durante toda la noche, durante todo el día, para que nadie se acercara, porque los mismos líderes decían, ahora van a venir, se van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. Entonces montaron guardias ahí. Los guardias estuvieron permanentemente ahí, en ningún momento se apartaron, y cuando llegaron estas mujeres en la mañana, la piedra estaba corrida y el cuerpo no estaba. Hermanos, quisiera cubrir pero ya estoy sobre tiempo. Si ustedes me lo permiten, yo lo cubro porque es importante. Protector en contra del abuso. Jesús era un protector en contra del abuso en contra de las mujeres. Mateo capítulo 1, versículos... Perdón, no es el 1, discúlpenme, no recuerdo cuál es.
No recuerdo, perdón. Versículos del 3 al 9 dice: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Ojo lo que le están preguntando, o sea, que si un hombre se quiere divorciar de la doña, puede ser por cualquier cosa, no importa. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahí está su respuesta, les dijo a ellos, ¿verdad? Pero vea lo que responden ahora los fariseos. 19. Mateo 19:3. Ok. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? O sea, Moisés nos dio permiso. Vos estás diciendo que no se debe hacer, pero Moisés nos dio permiso. Entonces vea lo que responde Jesús. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. ¿Por qué? Porque esto se prestaba para muchos abusos. Es que cocina feo. Tome, carta de divorcio, adiós. Es que es estéril, no puede tener hijos, yo no puedo vivir con una mujer estéril. Tome, váyase. Es que le apesta el hocico. Ronca mucho, dijo Edwíguez. ¿Sí me entienden? O sea, esta carta de divorcio le daba permiso a cualquier hombre de deshacerse fácilmente de su mujer. Cualquier argumento funcionaba, cualquiera. Porque vea la pregunta que le hacen: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Porque la carta de Moisés decía que se podían divorciar prácticamente por cualquier cosa. Ahora veamos qué es lo que decía Moisés al respecto. Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 3, ahí es donde está. Cuando alguno toma a mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, ojo, no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, se engordó, dijo mi esposa, ¿verdad? Ay, es que era una Barbie, ve. La Barbie se perdió en medio de todos esos tacos y de todas esas cosas, ¿verdad? ¿Ok? Dice: y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser una mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó, etcétera, ¿verdad? Vea la palabra: la aborrece y le escribe un certificado de divorcio. Si sucede algo que no le es agradable porque algo reprochable encontró en ella. Aquí no dice si le dio vuelta con otro, ¿verdad que no? Si encontró algo reprochable, ¿qué es algo reprochable? Lo que a usted se le puede ocurrir. No me gusta, ya no me agrada, ya está vieja, cualquier cosa, ¿me entiende? Entonces, pero vea qué interesante, pero era el hombre el que podía darle certificado de divorcio a la mujer. No tenía ese derecho la mujer, o sea, la mujer no podía decir: no, es que este hombre era un Ken, ahora es un panzón y ya no lo quiero así, ¿ok? O este hombre me cuidaba, me atendía y ahora me agrede, ahora me está dando sopa de muñeco cada vez que quiere. Y yo no puedo vivir con un hombre que me agrede. Sí, pero la mujer no tenía derecho a darle carta de divorcio al hombre que la agredía. Era el hombre el que tenía, ¿perdón? Sí, tenía que aguantárselo. Era el hombre el que podía darle certificado de divorcio a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? No, un momentito. Aquí vamos a parar ese relajo. Aquí vamos a parar ese abuso. La única razón por la cual un hombre puede divorciarse de su esposa es porque ella le fue infiel. Por adulterio. Nada más. Así que del resto me aguantan la mecha porque no vamos a seguir en esa barbaridad. ¿Por qué? Porque eso es un abuso. Porque están abusando de su posición para agarrar y dejar a las mujeres tiradas y aborrecerlas y dejarlas en desamparo.
y tirarlas a la calle, o sea, nada más tome la carta y váyase. Y Jesús dijo, no. Ellos se podían casar con otra. ¿Perdón? Ellos se podían casar con otra. Sí, porque habían extendido un certificado de divorcio. ¿Y la mujer? La mujer no, solo si era por adulterio. Machista. No, aquí sí, perdón. Aquí dice sí se podía. Aquí dice, si llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece, ok, sí podía. La repudiaron, ella se podía casar con otro. ¿Ok? Pero, ¿y qué tal si el otro tampoco la quería? Pero tengo entendido que si la mujer había había incurrido en el error, ahí como que el pacto se... ¿El adulterio? Culpable, ¿sí? Ah, sí, el adulterio sí. La mujer fue culpable, entonces la mujer no se debe casar porque ella ya fue la que cometió el error. Eso lo dice Jesús, pero ¿qué decía la ley sobre la adúltera? Entonces no podía volver a casarse con nadie. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Eso es lo que vale ahora. Ok, sí me entienden. Vea la injusticia, vea la desproporción, vea el abuso en medio del cual las mujeres han vivido a lo largo de toda la historia. Eso no es de ahora. ¿Ok? Si ustedes creen que lo que está pasando ahora no es que hasta ahora se ve, no, hasta ahora se ve, no. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Eso ha ocurrido en todas las civilizaciones, en todas las sociedades. Y Jesús fue el único que dijo, me paran ese relajo. Eso no va a ser así. La mujer tiene dignidad. La mujer tiene valor. La mujer también fue hecha a la imagen y semejanza de Dios porque, ¿qué es lo que dice la Biblia? Varón y hembra los creó. No dice, lo creó a la forma de Dios como un varón y de ahí después distorsionó con la mujer. No, dice que los creó a los dos. Varón y hembra a la imagen de Dios. Entonces la mujer tiene la imagen de Dios también. Y tiene la dignidad que le fue conferida al hombre de la misma forma. Y eso es lo que Jesús dice, y no me la van a menospreciar, y no me la van a meter en una esquina, y no me la van a rebajar, porque vale igual que el hombre. Para mi Padre, el hombre y la mujer valen lo mismo. Entonces, si hay algo que Jesús no fue machista. Porque restauró, porque dignificó, porque rescató la imagen y la dignidad que la mujer le correspondía. ¿Qué vas a decir algo? Sí, es con respecto a eso mismo, que es un matrimonio de... Hágame silencio, hermanos, por favor, porque estamos por terminar. Ante Dios con esa persona, estuvieron en matrimonio. Pero Jesús ahí, bueno, yo entiendo que cualquiera de los dos que rompiese pacto, seguía siendo adúltero, y los que se unían a él o a ella, que fue la que cometió el error, eran adulteros. Sí, vivían en pecado, en resumen. Mientras que, digamos, si fue la mujer la que se permaneció fiel, no cometió la víctima, por decirlo así, ella sí se puede casar. ella podía volver El hombre que hizo que rompió el pacto, no. Y viceversa. Si no se debe casar, y el que se casa con él participa de la adulterio. Correcto, eso es lo que plantea Jesús. Ahora, ¿con qué objetivo lo está planteando? ¿Está dictando, digamos, una nueva ley? No, porque Jesús no vino a dictar una nueva ley. Jesús vino a balancear las cosas y a poner las cosas en perspectiva. ¿Qué es lo que está diciendo? No quiero injusticias, ¿ok? Porque les voy a decir una cosa. ¿Qué pasa con una mujer que ha sido agredida durante toda su vida? Que lleva 10 años de matrimonio, y de los 10 años de matrimonio, 7 la han agredido. Y esa mujer decidió no soportar más. ¿Por qué? Porque ella está harta de que le quiebren huesos y de que le pongan los ojos morados. ¿Tiene derecho? Sí, tiene derecho, por supuesto. Ya no quiere seguir viviendo con ese hombre, y tiene razones de sobra para no querer seguir viviendo con ese hombre. Porque ha intentado de todo para que ese hombre razone, para que rectifique, para que no lo haga, y él lo sigue haciendo. Ya no quiere vivir con ella. Ella no quiere vivir con él, y tiene toda la razón del mundo. Entonces, ¿tiene derecho a terminar con esa relación? Pues yo diría que sí. ¿Y tiene derecho a volverse a casar? Y yo, ojo, a eso iba. ¿Ok? Si nosotros nos basamos en el fundamento, en lo que dice, digamos, en lo que está establecido, lo que Jesús dijo, como no es por causa de adulterio, entonces no se puede volver a casar. O sea, aquella mujer que nunca ha tenido amor, que siempre ha tenido maltrato, agresión, violencia, no tiene derecho a ser feliz. Pero en su mayoría el agresor es adúltero. ¿Ok? Sigilosamente. Bueno, normalmente el agresor es adúltero. Bueno, ahí sí, ok. Pero hay que comprobar el adulterio.
porque las sospechas no funcionan. Ante la ley no funcionan. O sea, ante la ley no funciona. Si usted plantea ante la ley un divorcio por adulterio, usted tiene que comprobar que efectivamente el adulterio existe. Usted tiene que presentar las pruebas porque si no, no se lo valen. O sea, usted puede divorciarse por mutuo consentimiento, por diferencias irreconciliables, o sea, por cualquiera de esas razones. Pero si la demanda de divorcio es por adulterio, la ley le va a exigir a usted que usted demuestre el adulterio. ¿Ok? Entonces, yo sé que me estoy metiendo en arena movediza, hermanos. ¿Por qué? Porque estoy contrariando lo que dice la palabra, o estoy contrariando lo que está diciendo Jesús aquí. Pero yo creo que el principio no es establecer un reglamento al respecto. Es un principio de justicia. Porque si hay algo que Jesús practicó, fue la justicia. Entonces, es justo que esa mujer que fue agredida y que está solicitando divorciarse, no estar más a la disposición o a la merced de ese hombre, se divorcie, sí. ¿Es justo? Ahora, ¿es justo que se quede sola? Tal vez no. Tal vez no. ¿Entendemos esa parte? Entonces, ojo, otra vez, estoy parándome en arena movediza. ¿Qué sería lo que podría ocurrir aquí? Y probablemente esa mujer va a querer casarse, probablemente esa mujer se va a encontrar un hombre que sí la quiere chinear, que sí la quiere atender, que sí la quiere amar, y esta mujer tiene que renunciar a eso. ¿Por qué? Porque ahí está establecido. No creo, hermanos. Perdóname, Señor, si estoy equivocado al respecto. No creo. Ahora, esto no es una licencia para la sinvergüenzada, no. Porque entonces vamos a ir por la vida, o sea, botando cuantas relaciones se nos ocurren en el camino y rehaciendo con otro. Sin una verdadera justificación, ¿entendemos? Como dijo Edu, dije, solo porque ronca. Ya no lo soporto, me ronca, o sea, ya no quiero estar con este hombre, me voy a divorciar. Vea, parece tonto, pero ha habido parejas que se han divorciado por eso. ¿Por qué? Porque el hombre ronca y ya no lo soporta, ya no, o sea, no tiene vida, no puede dormir, o sea, esto se terminó aquí. ¿Ok? Sí, de verdad. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Es lícito un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? No. ¿Es lícito una mujer divorciarse de su marido por cualquier motivo? No. Y si tiene una verdadera justificación y si hay una verdadera razón por la cual cualquiera le diría, tiene razón esta mujer o tiene razón este hombre, ¿sería justo que tenga la oportunidad de rehacer su vida con otra persona? Perdóname, Señor, pero yo creo que sí. Yo. Si llegamos estando en matrimonio todavía en convivencia, la mujer se va con el otro hombre y prácticamente le ponen Los cachos. Eso no está bien. No, eso es adulterio. Eso es adulterio y lo que está diciendo Jesús ahí aplica, ¿verdad? O sea, la única, si le puso los cuernos al marido y el marido no la perdona, porque esto es otra cosa importante aquí. Vea cuál es perdón, hermana Carmen, que le haya interrumpido. Vea la razón por la cual dice Jesús que Moisés dio carta de divorcio, por la dureza de sus corazones. ¿Por qué? Porque para ustedes es más fácil deshacerse de una persona que amarla, que ayudarla, que acompañarla. ¿Por qué? Porque la mujer es estéril. Entonces, como es estéril, yo no puedo vivir así. Te vas. Me voy a conseguir una que sí pueda tener hijos. En lugar de acompañar a aquella mujer. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Se divorció de Sara? ¿Nunca? ¿Era estéril? Era estéril. Nunca se divorció de Sara. Se inventaron cuántos recursos hubo para poder seguir adelante, pero siguieron adelante. El Cana dice que la amaba, la chineaba, le daba hasta una porción mayor por su estómago. Para que Penina no le estuviera fregando a Ana, la mamá de Samuel. ¿Me entienden, hermanos? ¿Pero qué? La ley permitía que el Cana se deshiciera de Ana. Que le diera una carta de divorcio y dijera, ¿sabes qué? No puedes tener hijos al lado. O sea, adiós, ahí está Penina y con Penina me quedo. ¿Me entienden? Por la dureza de sus corazones.
por la dureza de sus corazones. Por eso existe la opción. ¿Ok? Ahora, no es que vamos a decir que una mujer que ha sido agredida durante toda su vida decidió que ya no más, le planteó el divorcio al marido, ¿verdad? Es que esa mujer tiene un corazón tan duro. No, lo que tiene duro son los pómulos de estar recibiendo golpes. ¿Entienden? Si entendemos, es que las cosas hay que ponerlas en contexto. Y hay que entender el espíritu de las cosas. Jesús no está diciendo esto para alcahuetear a nadie. Jesús está diciendo esto porque está hablando de una circunstancia en particular, porque había abusos, porque los hombres abusaban de las mujeres en esto y por cualquier razón las dejaban tiradas. Y Jesús no está de acuerdo con eso, entonces está estableciendo una norma. Pero hoy agarramos esa norma y la convertimos en un reglamento inamovible. Y no consideramos todas las otras circunstancias que también pueden ser una justificación. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Qué ibas a decir? Que un agresor, Hable fuerte, porfa. que un agresor es infiel a su propio amor. Entonces, bueno, por lo menos para mí, cabe que una mujer se pueda divorciar por agresión, porque ya de todos modos ese hombre fue infiel a su propio amor, porque no le está demostrando amor, o sea, ya rompió con el lazo de amor. Una vez me dijo a mí un jefe que yo tuve, me dijo, cuando la integridad física tuya o la de tu cónyuge están en riesgo, es hora de irse. Cuando la integridad física tuya o la de tu esposa, la tuya o la de tu esposo están en riesgo, es hora de irse. Ahora, irse y no hacer nada, no, irse y luchar todo lo que se pueda, irse y buscarle solución a ver si existe la solución. Y si al final no existe la solución, porque ya exploré todas las opciones y ninguna prosperó, seguimos adelante con el siguiente paso. Amén. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Entienden eso, hermanas? Yo sé que los que me están viendo en la transmisión de live, algunos que, gente de iglesia, probablemente cuando vean todo esto van a decir, qué bárbaro ese hermano, y ese es pastor. Perdón, hermanos, pero es que necesitamos establecer las cosas y ponerlas en justo balance, porque Jesucristo vino a practicar justicia, y nosotros no podemos hacernos de la vista gorda con la justicia, amparados o justificados a un estatuto o un reglamento. Perdón, pero no, hermanos, perdón, pero no. Y como he dicho yo muchas veces, o sea, llega a una iglesia, una familia con 2 o 3 hijos, pero resulta que el fulano antes estaba casado con otra, que se había casado en una iglesia también, y se divorció de la mujer porque le fue infiel o por lo que sea, e hizo vida con otra persona, y ahora viene a la iglesia con su esposa, con su actual esposa y 3 hijos. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, es que usted vive en pecado, usted tiene que divorciarse y dejar a esos huilas desamparados. Usted tiene que divorciarse y dejar a esos 3 chiquitos sin hogar. Ah, qué bonito. ¿Sí me están entendiendo? Ve qué fregada la posición de uno como pastor. Ante una circunstancia de ese tipo, ¿qué hago? Les digo, no, hermanos, ustedes viven en pecado. Entonces se tienen que divorciar y quedarse solos. Y los chiquitos en un hogar separado para cumplir el estatuto. ¿Ya me entendieron? ¿Ustedes creen que Jesús va a estar de acuerdo con eso? ¿Le va a gustar esa propuesta? No lo creo. Yo personalmente no lo creo. Perdóname, Señor, si te estoy malinterpretando, pero yo creo que no. Amén. Lo último, ya para cerrar, esta es la igualdad real del reino de Dios. Porque los movimientos de feministas de hoy lo que están buscando es igualdad, ¿verdad? La igualdad entre los hombres y las mujeres. Esto es igualdad. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Diga amén. No hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es más que la mujer. El hombre no es superior a la mujer. El hombre es igual a la mujer en dignidad y en creación, porque así los hizo Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.